Muy buenos días. A ver, ¿cuántos están leyendo el libro Juiciosos? Levanten la mano. Bien, ¿y el resto que no levantó la mano es que no están juiciosos? Dios mío. No preguntemos más, sino el mensaje cambia a algo exhortativo acá. Quiero animarle nuevamente, vea, lea el libro, no sabe usted lo importante y lo beneficioso que es para su vida que usted pueda leer este libro que estamos acá todos. Recuerde ese libro, Secretos del Lugar Secreto. Hoy estamos en el día 14, ¿cierto que sí? Muy bien, usted debe estar aprendiendo muchísimo sobre la oración. Así que lo queremos animar nuevamente a que continúe. Y a los que están, que no desfallezcan. Son 52 días que estamos leyendo. Ya vamos en el día 14, tranquilo. Vamos ahí adelante, vamos adelante. Usted no se da cuenta, cuando menos piense, ya estamos, acabamos, qué bendición. Bien, esta mañana quiero que hablemos ya, entremos a responder una pregunta de cómo orar. Las dos reuniones pasadas, nosotros estuvimos hablando acerca de por qué orar, por qué es importante orar. Y entonces le decía que separados de Dios nosotros no podemos hacer nada. Usted necesita orar porque así es que usted permanece en Cristo y por lo tanto puede hacer pues lo que quiera hacer, claro, en la voluntad de Dios. Pero también yo quería decirle a usted que usted necesita orar porque Dios, y eso lo vimos hace 8 días, se ha comprometido con nosotros a responder las oraciones. Dios se ha comprometido en su palabra: si tú me buscas, tú me hallas, dice el libro de Jeremías, que Él se dejará encontrar de aquellos que le buscan con todo el corazón. Así que pues imagínense, tremenda promesa. Si usted y yo nos dedicamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón, Él va a responder. Y eso nos debe animar a orar, amén. Pero yo quiero que hoy entremos ya cambiemos un poco la temática, no por qué orar. Espero que usted haya quedado convencido de que necesita orar, que haya descubierto que hay una necesidad para usted y por lo tanto necesita orar, amén. Ahora, entremos entonces a meditar a la luz de las Escrituras cómo orar, qué tenemos que hacer para orar. Usted ha escuchado muchas veces que orar es hablar con Dios, ¿cierto? Y pues sí. Y a ver, levante la mano el que no sepa hablar. El que no, hablar, no orar. El que no sepa hablar. Si no, nos toca hacer un curso aquí de M más A, ma, más otra M más A, mamá. Pero todos sabemos hablar, ¿cierto que sí? Y todos sabemos de alguna u otra manera comunicarnos. Por lo tanto, el hecho de hablar con Dios, orar, no es tan extraño ni ajeno para nosotros si nos decidimos a hacerlo. Claro, hay un orden, bueno, no tanto un orden, sino algunos elementos que nosotros debiéramos tener en cuenta cuando oramos. Y eso es lo que vamos a estudiar en estos domingos de aquí en adelante. Pero yo quiero que hoy miremos una actitud fundamental para que usted pueda orar. Usted me ha escuchado repetidas veces decir aquí en la iglesia, repetidas veces, que un regalo sin la intención correcta no sirve de nada. De nada sirve que usted dé el mejor regalo si está dado con una muy mala actitud. O igual, de nada sirve que usted dé un regalo malísimo con una excelente actitud. Igual, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que tener las actitudes correctas. Y hoy quiero hablar de una fundamental. Así que vamos al Salmo 138. Y vamos a estudiar este salmo esta mañana. Y usted va a aprender algo importante acerca de la oración. Entonces el título de mi enseñanza esta mañana es Orar con humildad. Y esta semana usted tuvo que haber leído un capítulo, si está juicioso leyendo, que se llamaba El secreto de la humildad. No le voy a leer el capítulo porque pues usted ya lo leyó, pero sí voy a mirar a la luz de la Escritura cómo nosotros podemos buscar a Dios y cómo la humildad nos va a bendecir. Amén. Usted ha escuchado no un dicho, pero sí dice,
aunque sí es un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Y no hay peor persona que necesitando ayuda no quiere que la ayuden. O sea, hay gente que necesita ayuda pero no quiere que le ayuden. Y usted se da cuenta que necesita ayuda, usted tiene la posibilidad de ayudarle, pero esta persona no quiere. Mire, eso es una situación horrible, y a veces la gente no se deja ayudar y ellos tienen diferentes excusas, pero en últimas es porque no son humildes para aceptar que necesitan ayuda. Algo similar pasa en la oración. Quiero que entonces leamos el Salmo 138. Sígame usted en la lectura, vamos a leerlo todo y vamos a aprender algunas cosas importantes. Dice así: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Como yo le he contado a usted, muchos de esos salmos yo me los sé por canciones, y hay una canción que habla de este salmo específicamente bueno, hay dos canciones que yo me sepa, el versículo 4, una canción viejísima, y la cantábamos, y entonces yo me sé esos versículos porque los cantábamos. No voy a ponerme aquí a cantarle cómo era la canción, pero aquí hay un secreto importante que el rey David nos revela a nosotros en cuanto a la oración y a la respuesta de las oraciones. A veces usted puede orar, usted puede interceder y clamar por algo y usted no ve la respuesta, y una de esas cosas está precisamente contenida en el versículo 6. Dice: Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Muy bien, está presto para escuchar la oración del humilde, mas aquel que es soberbio y altivo no lo va a atender, no lo va a escuchar. Muchas de nuestras oraciones a veces no son hechas con la actitud correcta, sino que no hay humildad en nosotros. Y pues, hermano, ahí el versículo lo dice claramente: Dios no va a responder la oración de una persona altiva. Pero quiero que miremos en detalle el salmo. Sé que lo vamos a dividir en tres partes, y vamos a leer. Entonces vamos a ver la primera, que es el versículo 1, 2 y 3. Y mire lo que está diciendo el rey David. El versículo 3 es como la conclusión de esos versículos, y dice: el día que clamé me respondiste y me fortaleciste con vigor en mi alma. David está hablando de oración. Esa palabra clamor que usted ve ahí también se puede traducir como llorar. Yo no sé si usted ha llorado delante de la presencia de Dios intercediendo por algo. Ayer nos contaban un testimonio y decían que las personas que nos hablaban en el testimonio decían que cuando es una situación crítica, cuando hay un diagnóstico, cuando hay una situación grave que afecta nuestro corazón, que nos ha herido profundamente, la oración se vuelve intensa. Deja de ser: Señor, eres maravilloso, eres hermoso, no hay nadie como tú, y pasa a ser: Señor, por favor, escúchanos, Señor, atiéndenos, Señor. Se vuelve un clamor, un gemir. Decía ayer el que nos testificaba: ¿acaso si a uno se le está muriendo un hijo, uno no hace cualquier cosa para rescatarlo? Sí, si se le está muriendo un hijo, uno tiene que ir al hospital a hacer escándalo allá para que le atiendan. Uno vaya a hacer el escándalo, así uno sea la persona más calmada, porque uno sabe que lo que está en juego es la vida. Bien, el rey David está diciendo acá en el versículo 3: el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Por eso usted puede entender el versículo 1 y el versículo 2. La respuesta que había tenido David en la oración
La fortaleza que había recibido David. Ahora, usted sabe que aquí dice en el título de ese salmo, Salmo de David. Usted sabe qué y quién era el rey David. Este salmo, parece que él lo escribió en los momentos en que estaba siendo perseguido, estaba desterrado, no se encontraba todavía en el trono, pero ya las profecías habían sido dadas a él. ¿Y qué situación tan horrible podía estar experimentando David lejos de su tierra, perseguido para matarlo? Había chismes, había malas cosas en contra de David. Saúl se había encargado de generar un ambiente en Israel contra David y estaban persiguiéndolo. Y David dice: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Mírenlo entonces ahora sí el versículo 1 y el versículo 2 y fíjese entonces por qué David dice lo que dice. Dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Por qué David puede alabar a Dios y delante de los dioses? Y esa palabra dioses, algunos estudiosos dicen que eso se puede entender desde el contexto del paganismo, de la época del paganismo cananeo, en donde habían dioses por todo lado. Entonces David dice: delante de esos dioses que no son reales te voy a adorar. Pero hay otros estudiosos que dicen que se refiere a las personas que tienen gran dignidad y que son o van a ser reyes, que son dignatarios que representan la autoridad de Dios. Aparte, fíjese que esa palabra dioses está ahí con minúscula. Y recuerde que el Señor Jesús, hablando con los fariseos un día, que él dijo que era Dios, y ellos: usted se hace igual semejante a Dios. Y el Señor Jesús dijo: ¿acaso no dice y no habla el libro de los salmos de los hombres diciéndoles y llamándoles dioses? Así que yo considero que esto se refiere más a la segunda interpretación, en donde se considera que son dignatarios, personas de gran dignidad, se podría decir reyes también, a los que David dice: delante de estas personas yo te voy a cantar salmos. ¿Por qué David está dispuesto a alabar con todo el corazón y a cantar salmos? Porque Dios ha respondido la oración. Porque en medio de la angustia, en medio de la persecución, Dios lo libró. Recuerde, Saúl estaba a punto de perseguirlo, a punto de atraparlo, ya lo tenía cercado, cuando llegó una noticia a los oídos de Saúl: los filisteos han invadido. ¿Qué tuvo que hacer Saúl? ¿Recuerda la historia? Dejar a David e ir a sacar al enemigo. ¿Quién libró a David? No fueron los filisteos, fue Dios que usó esa invasión de los filisteos para dar y traer libertad a David. Por eso David dice, versículo 1: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Y mire el versículo 2: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. David entonces acá habla que él se va a postrar, va a adorar a Dios dirigiéndose al templo. En este momento el templo no está construido, pero yo creo que aquí ya David sabe que va a construir el lugar, un lugar para Dios. Eso ya está en el corazón de David, que se lleva a cabo cuando es rey. Pero David ya tiene en su mente: voy a adorar a Dios hacia su templo, hacia su lugar. Pero ¿cuál es el motivo de David? Mire, fíjese, estamos en el versículo 2. El motivo de David dice: por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué misericordia? ¿Por qué fidelidad? Cuando David recibe la profecía de Dios por medio del profeta, este es Natán, que le dice: por cuanto has decidido construir una casa para mí, tú no la construirás, pero por cuanto tuviste ese deseo, te voy a construir a ti una generación que estará siempre en el trono de Israel. Un hijo tuyo siempre se sentará a juzgar en Israel. Y David recibe esta profecía y sabe, hablando David de esto, en ese mismo capítulo David dice: ¿quién soy yo? ¿Quién es la casa de mi padre?
Nosotros somos los más pequeños de la tribu de Judá. Por eso David dice, por tu misericordia, por tu fidelidad. Usted puede entender en esos primeros versículos cómo David, al recibir una respuesta en la oración, él entonces está motivado a alabar a Dios delante de todas las personas con todo su corazón, porque entiende que Dios ha sido misericordioso y además ha sido fiel, muy fiel. Mire, y quiero que entendamos algo esta mañana en este punto. Hay gente que dice que Dios es injusto. Hay gente que lucha viendo, cuando lee algunas cosas en las escrituras, cuando entiende algunas cosas, empieza a decir, Dios es injusto porque Dios debía salvar a todos. Y mire, hermano, cuando David dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia, usted tiene que comprender, y eso es importante esta mañana, que en realidad lo que nosotros mereceríamos de Dios es su justicia. Y la justicia de Dios hacia nosotros sería castigo por nuestros pecados. Eso es lo único que usted y yo mereceríamos, mi querido hermano. Justicia. Y la justicia para usted y para mí, lo repito, sería castigo. Pero la misericordia de Dios, algo que es voluntario, la misericordia no es obligatoria. Por eso Dios puede decidir, a este le doy misericordia, pero a este le doy justicia. Con ninguno hay injusticia. Con algunos hay justicia, con algunos hay misericordia, pero con ninguno hay injusticia. Y David reconoce que en su vida ha habido misericordia y ha habido fidelidad. David fue nombrado por Samuel, ungido por Samuel, siendo todavía un muchacho, y esta es la fecha en que han pasado años, está siendo perseguido, y él comprende, aquí estoy porque Dios ha sido fiel a su palabra, Él me ha sostenido. Lo único que he recibido de Dios son misericordias y fidelidad. Mire, hermano, usted necesita comprender que nosotros somos receptores, benefactores de la misericordia de Dios. No hemos recibido su justicia, y por su fidelidad estamos y seguimos aquí. Aleluya, amén. Entonces fíjese, Dios ha respondido a la oración de David, por eso Él está dispuesto a alabarle. Y realmente un gran motivo para nosotros alabar a nuestro Dios, pues es una oración respondida. ¿Quién, si Dios hace un milagro maravilloso, no estará dispuesto a alabarle? No, estaremos dispuestos a exaltarle a Él, ¿cierto que sí? Pero quiero que se fije en la segunda parte de los siguientes versículos. El versículo 4 al 6 dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y David sigue exactamente de la misma manera. Alabanza, ¿por cuál es el motivo de la alabanza? Y después David habla acerca de una verdad de Dios. ¿Quiénes son los que van a alabar aquí ahora? Ya no es David, los reyes. Mira el versículo 4. Dice: te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Dice: porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. ¿Cómo los reyes de la tierra alabarán a Dios? ¿Por qué David dice eso? Indefectiblemente usted y yo podemos decir que al final de la historia todos los reyes tendrán que reconocer que Dios es Dios y que no hay otro soberano en el mundo. Pero yo considero que David en este punto está diciendo: yo me encargaré de testificarle. Porque dice ahí, versículo 4, porque han oído los dichos de tu boca. ¿Cómo habrán esos reyes oído los dichos de la boca de Dios? David es el que testifica. David aquí es el que está hablando, David aquí es el que está proclamando a todos los reyes, a todos los que un día serán como él: Dios es poderoso, Dios es grande. Y mire, hermano, aquí hay algo importante. Estoy dándole a usted algunas cosas ahí al lado del punto de mi enseñanza. No es el punto central, pero que sí que son beneficiosas para usted y para mí. David dice: el día que clamé me respondiste. Dios ha sido misericordioso y ha sido
fiel. David sabe que en un futuro él será el rey de Israel. David sabe que en un futuro él estará delante de más reyes. Y él dice, ese día te alabarán ellos porque escucharán las obras que tú has hecho. Escucharán lo que tú hiciste en mí. Dice, y cantarán de los caminos de Jehová. David se va a encargar de testificarles, y sí que lo hizo. Cada salmo que usted lee y yo leemos que dice de David, salmo de David, es un testimonio que nos ha llevado a nosotros a alabarle, y a muchos reyes, estoy seguro, a alabar a Dios. David está claro en esto. Pero ahora sí llegamos al punto central de mi enseñanza esta mañana. ¿Cómo hizo Dios esto en David? Dice, versículo 5, la segunda parte: porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Los reyes alabarán, los reyes cantarán, porque Dios es grande, porque su gloria es grande. Hermanos, lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho en este mundo, lo que Dios se ha encargado de hacer en todos, es la gloria de Dios, y es inmensa. Amén. Yo no sé si usted, quizás sí lo ha hecho, ha considerado el universo. Si se ha puesto a pensar en el sol, en la luna, en las estrellas, no desde la perspectiva humana o científica, sino desde la perspectiva cristiana bíblica. Los cielos son obra de tus manos. El firmamento anuncia la obra de Dios. Aleluya. Cuando usted contempla esto, solamente tiene que decir, la gloria de Dios es grande. Amén. Pero mire lo que dice el siguiente versículo: porque Jehová es excelso, altísimo, vive en las alturas y atiende al humilde. Dios podía no mirarnos, Dios podía olvidarse de nosotros, pero en medio de su grandeza, de su misericordia, Dios ha decidido atendernos, pero a una clase de personas. Ahí dice el versículo: Dios atiende al humilde. Hermano, la actitud que usted y yo necesitamos tener para orar es humildad. Humildad. ¿Usted quiere que Dios responda a sus oraciones? Usted necesita ser humilde. Usted necesita desarrollar humildad en su corazón, en su vida. El simple hecho de arrodillarse, la sola postura física de estar de rodillas, ya implica una rendición del hombre ante alguien mayor. Eso ya lo hace a usted ser humilde. Solo eso, hablando físicamente. Dicen algunos que hay que orar colocando inclusive la frente contra el piso. Más todavía usted necesita humillarse para hacer eso. Más todavía. Solo esa actitud nos tiene que llevar a nosotros a tener humildad. Pero hay personas, y eso es algo superficial, que no se arrodillan para orar a Dios, que no se han postrado ante Dios, cuando la Biblia bien claramente nos dice: póstrense, adórenle, humíllense ante Él. Decía un predicador, Carlos Spurgeon, decía: el reino de los cielos tiene una puerta bajita pero ancha, porque allá solo entran los hombres de rodillas, humillados, humillados. Solo esa actitud ya necesita de usted humildad, humildad. Recuerde, aunque Dios está en las alturas y Él no tendría por qué mirarnos a nosotros, su misericordia hace que nos mire. Pero mira a una clase de personas. ¿A quiénes? A los humildes. La sola actitud de arrodillarse ya habla de su humildad, querido hermano. Y yo quiero que usted reflexione en este punto, en este momento, acerca de eso. ¿Yo me arrodillo o no me arrodillo? Y si no me arrodillo, ¿por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago?
uno ora como quiere y yo quiero orar sentado. Pues sí, uno ora como quiere, pero Dios atiende a los humildes. Así que si hay alguna reserva en su corazón para arrodillarse, hay que revisar qué tan humilde es usted o cuánta soberbia hay, cuánta altivez hay en su corazón. Pero vamos más profundo, como le digo, esto es algo no más que superficial, arrodillarse o no arrodillarse. Alguien puede estar de rodillas y aún así ser un soberbio, un altivo. Mire, y quiero darle algunos ejemplos. Vamos a leer el Salmo 8, versículo 3. Usted necesita humildad para reconocer que usted no es nada y que Dios lo es todo. Mire lo que dice ahí el Salmo 8, versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Mire cómo empieza, antes de pasar allá, mire cómo empieza el salmista. Cuando veo lo inmenso del universo, los cielos, la luna y las estrellas, todo eso, ¿a qué lleva al salmista a reflexionar? Versículo 4 dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Este es un reconocimiento humilde de que nosotros no mereceríamos que Dios nos mirara, que el universo inclusive pareciera más grande que nosotros, o es más grande que nosotros. Mira lo que está diciendo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Usted necesita ser humilde para reconocer que usted no es nada sin Dios. Amén. Usted necesita ser humilde para poder adorar a Dios. A veces no estamos dispuestos a exaltarle a Él simplemente porque hay orgullo en nosotros. No orgullo de que, bueno, o sea, quiero que hagamos aquí una diferencia. No es ese orgullo de que es que usted me la hizo y entonces yo no le vuelvo a saludar. No, ese orgullo no. O ese orgullo de que yo no saludo al que no me mira. Bueno, eso sí es un orgullo, pero no estamos hablando de ese. Estamos hablando de la humildad que tiene que darse ante Dios, que también, si no se da, es porque hay altivez en usted. Cuando usted reconoce que usted no es nada. Otras dicen, Job decía, ¿qué es el hombre? El hombre es como la flor del campo. Hoy está, mañana no está, o es echada al fuego y ya desaparece. ¿Por qué te fijas en el hombre? Está hablando de un reconocimiento humilde de que ante Dios no somos nada, de que Él sí es excelso, maravilloso. Usted necesita humildad para reconocer eso. Mire, hermano, en nuestras oraciones, y eso lo vamos a hablar bien en detalle, necesitamos adorar a Dios. Y una de las cosas que le va a ayudar a usted a adorarle a Él, a exaltarle a Él, es reconocer que Él es todo y que usted no es nada. Por lo tanto, cuando usted se da cuenta que no es nada y que Él lo ha mirado, usted empezará a decir: gracias por lo que me das, que no lo merezco. Gracias por tus misericordias, gracias por mi salud, gracias por todo. Usted va a tener motivos para alabarle. Pero cuando usted no es humilde en reconocer que no es nada, sino usted cree que es mucho, hermano, pues usted no tiene palabras para adorar. Cuando usted se cree, bueno, ninguno de nosotros dice que somos iguales o semejantes a Dios, pero cuando no hay humildad, aunque no lo declaremos, pensamos que no tenemos nada que decirle. Pues voy a adorar a Dios, pero pues no me surgen palabras. Tenemos todos los motivos para adorarle a Él cuando reconocemos que Él es todo y nosotros somos nada. Amén. Miremos otro ejemplo de lo que es la humildad. Salmo 100, versículo 3. Usted necesita humildad para reconocer que nosotros somos obra de la mano de Dios. Y este Salmo 100 es muy bonito y es cortico, leámoslo todo. Desde el versículo 1. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Mire, y este versículo: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire, aleluya, ese es un versículo contra toda la ciencia que hoy pulula en el mundo, en donde dice que somos producto de la evolución o de no sé qué, de si sé cuánto. Este salmo dice: nosotros somos obra de Dios, y necesitamos humildad para reconocer eso. Necesitamos humildad para decir: nosotros fuimos formados por las manos de Dios. Él nos hizo, nosotros no nos podíamos hacer. Amén. Mire, esa humildad también lo llevará a usted a reconocer cuando usted tenga sus hijos. El salmo, ese es el Salmo 127, ¿sí? Que dice: herencia de Jehová son los hijos, ¿sí? Cosa estimada el fruto del vientre. Pero sobre todo eso, herencia de Jehová son quienes, hermano, no es por la naturaleza, no es que porque un hombre y una mujer se unen y porque se aman y entonces, ay, tan lindos, y entonces la cigüeña. No, no es por eso, es porque Dios quiso que usted tuviera hijos. Amén. Por lo tanto, le alabamos y le adoramos, pero eso también requiere humildad. Usted necesita ser humilde en reconocer que lo que usted tiene, lo que usted es, lo ha hecho y lo ha dado ¿quién? Dios. Siguiente, vamos a mirar otro ejemplo. Salmo 18, versículo 32. Estamos hablando de qué es la humildad y en qué tenemos que ser humildes. Mire, humildad, usted necesita humildad para reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Eso lo hablamos hace 15 días, el 17 de febrero, cuando estábamos diciendo acá: separados de mí, el Señor Jesús dice, nada podéis hacer. Pero quiero que mire el Salmo 18, el versículo 32 y el versículo 34. Dice: Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Siguiente. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Siguiente. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Yo creo que David, si lo comparamos o pensamos en él como un guerrero, no era un escuálido langaruto por ahí flaco así como uno hoy día, no. Yo creo que David era un guerrero, un soldado de esos, pues no sé si muy musculoso, pero por lo menos sí sabía cortar unas cuantas cabezas. Y cuando usted lee acerca de los valientes de David, usted se queda sorprendido de esa clase de hombres que rodeaban a David. Yo he dicho acá, hombre, eso es como una película, esos tipos son como de película. O sea, uno cuando ve Superman dice: ay, ese es un Superman, no le pasan las balas. Pero vaya usted, lea Crónicas y se da cuenta: oiga, sí hay gente que mataba 600 hombres, que mató 300, que con la quijada de un burro mató un no sé qué. Y uno dice: esto parece de Hollywood, no parece que estuviera en la Biblia. Pero sí, esos hombres, escuchen, poderosos, hábiles para las armas. David, el rey de ellos, no era ningún cobarde. Dice: Dios es quien adiestra mis manos para la batalla. Aunque David podía tener cierta habilidad física, reconoce que quien lo hace fuerte es Dios. Usted necesita humildad para reconocer que lo que usted hace bien es producto de ¿quién? De Dios. Aunque usted tenga un gran talento, aunque usted tenga una gran habilidad, aunque usted sea muy bueno para algo, usted necesita reconocer: aunque Dios me dio tremendo talento, todo esto proviene ¿de quién? De Él. No puedo hacer nada sin Él. Necesita usted humildad. Por eso cuando oro por las oraciones, usted casi que escucha siempre lo mismo en las oraciones, porque pues ¿qué más voy a inventar de oraciones mientras damos la ofrenda? Para mí la ofrenda es: Señor, gracias porque nos permites ganar el salario. Gracias porque nos permites trabajar, porque es Dios el que lo permite, así de sencillo. Así usted sea muy buen negociante, usted sea excelente trabajador, es Dios el que le permite esas cosas, nadie más. Y usted necesita reconocerlo. Y eso es ser humilde. Amén. Eso es ser humilde. Vamos adelante, otro ejemplo. Vamos al libro de Proverbios capítulo 3.
Usted necesita humildad para pedir dirección de Dios. Vamos a leer el versículo 5, 6 y 7. Y este es unos versículos muy bonitos. Mire lo que dice ahí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Mire, hermano, usted necesita humildad para pedir dirección de Dios. A veces nosotros lo único que estamos buscando es que Dios bendiga lo que nosotros hacemos, en lugar de decirle: Señor, ¿qué tengo que hacer? Aquí muchos jóvenes que están en el noviazgo se acercan a nosotros: ay, que queremos que usted nos dé la bendición del noviazgo. Ay, bueno, sí, y ya son novios o van a ser, no, ya somos novios. Usted no quiere no quiere que Dios le muestre si es la voluntad. Usted lo que quiere es que Dios le apruebe lo que ya hizo. Entonces tenemos ahí a Dios como el amuleto de la buena suerte para lo que hacemos, para nosotros hacer como nos da, como nos place. Y entonces simplemente Dios bendice. Señor, me metí en este negocio y tú bendíceme, en lugar de preguntar: Señor, ¿me debo meter en este negocio? Señor, ¿debo hacer esto? Se necesita humildad para que usted deje de pensar que usted sabe mucho, que usted tiene las respuestas, que usted puede hacer. Usted necesita humildad para decir: Señor, guíame. Que no sea yo el que guíe mis pasos. Dice ahí: fíate Jehová de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Usted necesita humildad para decir: no es lo que yo me imagine, es lo que Dios diga. Y lo que Dios dice probablemente sea opuesto a lo que usted quiere hacer, pero es lo que usted tiene que obedecer. Y se necesita humildad. ¿Sabe? Cuando usted ya sabe lo que Dios le pide y usted no lo hace, usted es una persona altiva. Usted es una persona soberbia, porque usted está confiando en su propia opinión y no en lo que Dios le dice que haga. Hermano, obedezca. Si Dios le dice haga esto, usted obedezca. No es lo que usted crea: uy, Dios dice esto, pero yo creo que es mejor por este lado, yo creo que es mejor por aquí. No. Hay gente que lee la Biblia y encuentra en la palabra de Dios la respuesta que está buscando, y al final dice: pero eso era en otros tiempos. Yo creo que hoy es distinto. Y se atreven a decir: yo tengo el Espíritu, así que el Espíritu a mí me guía. Lo que dice la palabra no, el Espíritu me guía. A ver, eso simplemente es el Espíritu, no, la soberbia o el espíritu de altivez, el espíritu de orgullo es el que lo está guiando. Usted necesita humildad. Fíjese cómo la humildad es necesaria para poder orar, porque todo lo que estamos haciendo se refiere a la vida de oración del rey David. Esos salmos son sus oraciones, que después se convierten en canciones, son sus poesías. Y él está diciendo: no soy nada, necesito tu dirección, necesito de ti, tú eres el que hace el que me da fuerzas en la batalla. Usted necesita humildad, y necesita humildad para algo más. Salmo 51. Y el Salmo 51 es la confesión de David, la oración de arrepentimiento del pecado de David, de un pecado horrible que él cometió. Se metió con la mujer de otro hombre y no le bastó con eso, sino que fue y mató al hombre, porque no le pudo meter el golazo de que el hijo, que quedó embarazada la señora, entonces quería ir a hacerle un cuento raro. Eso es como novela, ¿no? Una novela rara, una novela. Y David entonces tiene una oración de confesión. Mire el versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Este salmo es muy bonito y usted necesita humildad para poder decir esto. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado
me concibió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dejémoslo ahí. Usted necesita humildad para poder decir eso. Usted necesita humildad para poder decir, sobre todo el Salmo, el versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay gente que no reconoce que desde siempre han sido pecadores. No, antes yo era que cometía unos pecados, pero no, yo ahorita casi que perfecto. No sabemos por qué no están en el cielo ya. Pero hay gente que en sus oraciones se ha olvidado que tiene que, Señor, perdóname, aún por lo que no sé que cometí, perdóname, porque eso ora el rey David. Aún de los pecados que me son ocultos, dice, líbrame, dice el rey David. Y hay gente que ni siquiera reconoce, hay cosas por allá ocultas que yo ni me doy cuenta, por favor, Señor, perdóname. Hay gente que sí reconoce un pecado de esos escandalosos y horribles, así como el que hizo David. Bueno, pues no vamos a hacer uno de esos, pero una cosa así bien fea, Señor, perdóname. Pero no están dispuestos a pedir perdón porque pensaron o hablaron mal. Es más, ni siquiera consideran que eso sea pecado, lo cual es todavía peor, porque habla de una conciencia cauterizada, de una conciencia insensible al pecado. Hasta un granito de arena para nosotros debiera ser un síntoma de alarma si es un pecado contra Dios. Pero usted necesita tener humildad para reconocer esto. Usted necesita ser humilde para que cada vez que va de rodillas diga, Señor, ¿qué hice mal? Perdóname. ¿Qué hice mal? Perdóname. 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 Humildad necesita usted para acercarse a Dios. Probablemente uno de los motivos por los cuales usted no está orando es porque hay soberbia en su vida. Porque usted cree que las cosas como están andando están perfectas. Porque usted cree que como todo está funcionando, va bien. Usted dice, si así voy bien sin orar, ¿cómo será si oro? Me diría, pero mejor dicho. No, usted necesita humildad porque tiene que entender que aunque ahorita le está yendo bien, solamente es por la misericordia infinita de Dios, que no se ha fijado en que usted ha fallado. Usted necesita humildad. Humildad. Miren los últimos versículos, volvámonos al Salmo 138 que estamos estudiando. Miren los últimos versículos. Versículo 7 y versículo 8 dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Mire lo que sigue diciendo este salmo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y David es el que está reconociendo que ahora él está siendo perseguido, ahora él está siendo un fugitivo, pero Dios lo va a guardar. Aunque ande en angustia, aunque ande en peligro, Dios es el que lo va a defender. Él es el que le va a dar la victoria. Él está hablando en el futuro. Y mire, dice este versículo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuál era el propósito de Dios para David? Las promesas. Usted será el rey, usted será el ungido, usted será. Y David reconoce aquí y dice, declara en fe: Jehová cumplirá su propósito en mí. David se sabe un hombre humilde. Él sabe que Dios ha escuchado su oración y lo ha librado. Por tanto, él puede decir: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios es fiel, hermano. Dios va a cumplir en usted su palabra. Y vuelve otra vez David a recalcar: la misericordia de Jehová es para siempre. Humildad. Porque aunque David sabe que él es humilde, no se atreve a decir me lo merezco. No, él dice: la misericordia de Jehová es para siempre. Y por tanto ruega: no desampares la obra
de tus manos. Mire cómo termina David. El centro de este salmo, usted lo encuentra ahí en el versículo 6. Jehová atiende al humilde y al altivo mira de lejos. ¿Usted quiere que Dios escuche sus oraciones? Necesita ser humilde. Usted necesita rendir toda soberbia y altivez que haya en su corazón ante la majestad de Dios. Hermano, no es su habilidad, no es su capacidad, no es su talento, no son sus buenas e inteligentes ideas, es Dios. Y usted necesita reconocer esto. Cada vez que nosotros no hemos puesto ante nuestro Señor y hemos acudido a su misericordia en humildad, hemos pecado contra Él y simplemente tenemos que arrepentirnos. ¿Cuántas oraciones han sido producto de la soberbia? Una soberbia disfrazada en nosotros, porque como le digo, ninguno, ni usted ni yo, diríamos: Señor, haz esto porque lo necesito. No lo haríamos así. Pero cada vez que pedimos que Dios respalde algo que hemos hecho sin su consentimiento, sin pedirle permiso a Él, sin saber qué es lo que Él quiere hacer, estamos actuando en soberbia. Cada vez que nosotros hemos pensado que merecemos porque somos algo valioso, no estamos entendiendo que nuestro Dios nos ha mirado con amor eterno. Y eso es soberbia, y eso necesita ser corregido. Si usted desea orar bien, ¿cómo orar? Ore con humildad y usted escuchará y verá las respuestas de Dios.